Hola chicos, ya sé que he estado muy ausente en este canal debido a pues, unos pedillos personales. Bueno, más que nada la escuela no me ha dejado, no me ha dado tiempo de desarrollar ningún tipo de contenido extra que no sean tareas, proyectos y cuestiones que entregar de la escuela, ¿no? Pero ya prometo ponerme al corriente y por lo menos subir un video por semana. Y bueno, continuando con lo que estábamos viendo sobre el curso de PowerPoint básico, continuaré dando en este video una breve explicación sobre la historia de lo que viene siendo los servicios de correo electrónico que han sido relevantes en el pasado y en nuestra actualidad, ¿no? Como viene siendo Hotmail, Gmail y Outlook. Y pues un saludo para el viejón, para el belicón y para el peso pluma, pues. Todo comienza entre la década de 1980 y 1990, en donde los servicios de correo electrónico se cobraban por medio de un servicio de renta, como si fuera Netflix, pero de mensajes, en donde era común este servicio para universidades, empresas medianas y grandes, pero no para el público en general, es decir, no para ti ni como para mí. Fue en 1996 cuando dos ex ingenieros de Apple Inc., Jack Smith y Bhatia, deciden emprender con un sistema de correo electrónico independiente llamado Hotmail. Fue el primer servicio de correo electrónico en tener un registro gratuito para el público en el mundo. Al igual, fue el primer servicio de correo electrónico sin necesitar de programas intermediarios para operar. Solo necesitaba aquellas funciones que proporcionaba un navegador web de la época y lenguajes de desarrollo web como viene siendo HTML o JavaScript. En el año de 1997, Microsoft Inc. compró esta tecnología por $400 millones. El dominio de Hotmail acabó en el año 2004 cuando el servicio de correo electrónico Gmail de Google se popularizó. Actualmente el servicio de correo electrónico de Hotmail se considera una herramienta tecnológica obsoleta y antigua. No obstante, Microsoft aún permite registrar correos electrónicos con este dominio al crear una cuenta de Microsoft. El desarrollo de esta tecnología finalizó en el año 2004, en donde se lanzó la primera versión de Gmail al mercado. No obstante, las primeras versiones de Gmail funcionan muy distinta a como hoy lo hacen. Las primeras versiones de Gmail solo registraban a nuevos usuarios por un método de invitación para utilizar el programa. En el año 2007 esto cambió, ya que Google decidió dejar abierta esta tecnología para todo el público. De esta forma, cualquier persona empezó a registrarse sin la necesidad de tener una invitación previa para el programa. Para el año del 2013, Gmail empezó a funcionar de forma distinta. En esta época, Google centrificó a varias de sus herramientas populares con Gmail, como lo son Drive, YouTube, Chrome, etc. De esta manera, un correo de Gmail funcionaba como una llave digital para acceder a múltiples herramientas tecnológicas de Google. A continuación, mencionaré algunas ventajas que desde un inicio tuvo la tecnología de Gmail sobre Hotmail
y son estas cuestiones por las cuales la popularidad de Hotmail fue que bajó. Gmail se volvió un sitio más seguro ante Hotmail. Hotmail sufrió una década de ataques por ciberdelincuentes durante un periodo en el que podemos abarcar el 2001 y el 2004. En esta época se popularizaron virus como I Love You y el spam masivo que se distribuía por lo que viene siendo el servicio de correo electrónico. Debido a que Gmail funciona mediante motores de búsqueda internos e inteligencias artificiales que detectan malware y spam, vuelven a esta herramienta más segura y fiable de usar. Caso contrario que pasó con Hotmail, el cual no filtraba mensajes que contenían algún tipo de malware o spam y se volvió un sitio bastante vulnerable. Hotmail proporcionaba a sus usuarios comunes un límite de 2 MB de espacio, mientras que Gmail empezó ofreciendo 1 GB de espacio. Para el siguiente año, Gmail ofrecía 2 GB de espacio para sus usuarios, mientras que Hotmail solamente ofrecía 1 GB. Velocidad. Debido a los motores de búsqueda internos que tiene la tecnología de Gmail, esta es mucho más veloz desde un inicio que Hotmail. La interfaz gráfica de Hotmail era un poco más difícil de manejar y un poco básica ante la interfaz gráfica de Gmail, la cual era más intuitiva con un usuario común y proporcionaba herramientas novedosas para el manejo de los correos electrónicos. En el año 2014, Google desarrolló la API de Gmail, la cual permite agregar a los desarrollos de programación a la llave digital de Gmail para acceder a un sitio web en general. De esta manera, los usuarios de Gmail pueden acceder a tecnologías no desarrolladas propiciamente por Google, pero que sí autoidentifican que se trata de una persona real que está utilizando a la tecnología. De Outlook no hay mucho que ofrecer o que aportar, ya que principalmente ha sido un proyecto interno de Microsoft en el cual directamente como la firma de Microsoft ha sido el desarrollador. No tiene una historia muy amplia que digamos, o una historia muy interesante que ofrecer. Tras la salida de la primera versión de la paquetería ofimática de Microsoft Office, se lanzó en ese mismo paquete un programa llamado MSM o Mensajería Instantánea de Microsoft, el cual fue el predecesor para el nacimiento de lo que hoy conocemos como Microsoft Outlook. Fue hasta el lanzamiento de Microsoft Office 97 cuando se vio por primera vez a lo que hoy conocemos como Microsoft Outlook. Desde las primeras versiones y hasta la fecha, la interfaz gráfica de Outlook y sus funciones van muy de la mano con los procesos operacionales que ocupa una compañía, empresa o corporación, por lo que es una herramienta predilecta para el funcionamiento del órgano empresarial. Actualmente Gmail de Google y Outlook de Microsoft mantienen una competencia para abarcar el mercado de cuestiones de servicios de correo electrónico en Occidente. Por último, quiero mostrar este gráfico que compara la cantidad de usuarios activos que tiene el servicio de correo electrónico de Gmail versus la cantidad de usuarios activos que tiene el servicio de correo electrónico de Outlook.
Como podemos observar en el gráfico, más del 80% viene dominando lo que viene siendo Gmail, por lo que podemos deducir que hay más compatibilidad entre ya sea usuarios y tecnologías que vayan de la mano con Gmail. Y bueno, ya sé que está bien ZZ lo que viene siendo el estudio teórico de cualquier tema, pero es la base, es lo primordial, lo etimológico para entender cualquier origen de cualquier tema. Es nuestra base para poder entender cualquier tema, y en este caso para poder entender los conceptos básicos de correo electrónico, pues tenemos que ver esta información. Menciono igual que dejo mis fuentes de consulta en lo que viene siendo el primer comentario o el pie de este video. Así que sin nada más que decir, hasta la próxima.